Hola, vamos a hablar acerca de la enseñanza de la oralidad en el contexto de la didáctica de las ciencias del lenguaje. Para esto nos vamos a basar en unos materiales didácticos que nos van a ayudar para desarrollar este tema. Vamos a tener a mano el texto de María Elena Rodríguez de 1995, un texto citadísimo, Hablar en la escuela, ¿para qué? ¿Cómo? También de Carolina Tosi, 2020, Lectura y oralidad en la escuela del siglo XXI, materiales de enseñanza para las prácticas de lengua y literatura en el mundo digital. También un video de YouTube alojado en el canal de BBVA, canal llamado Aprendemos Juntos 2030, donde está la charla de Manuel Campo Vidal, quien en 2018 dio esta charla llamada Hablar en público es un privilegio que deberíamos aprovechar. Bien. Vamos a extraer de este material propuesto tres ideas centrales para desarrollar en torno a lo que es la enseñanza de la oralidad. La primera de esas ideas en realidad es una cita del video de Vidal Campo, donde él dice: el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no. Este es un concepto bastante fuerte, ¿sí? Dividir al mundo de esta manera, pero lo que hace es traernos a la conciencia la importancia de la enseñanza de la oralidad. La segunda idea tiene que ver ya con la enseñanza misma de la oralidad, donde vamos a examinar o reflexionar, basado en el texto de María Elena Rodríguez, acerca de las diferencias entre lengua escrita y lengua hablada a la hora de enseñar oralidad, ¿sí? A la hora de la planificación didáctica. Y sobre todo también a partir de esto, reflexionar acerca de las características de la oralidad. Y en tercer lugar, la tercera idea tiene que ver con este momento, la actualidad donde la educación pareciera estar mediada por pantallas, ¿sí? Donde todo pasa por Internet y por la tecnología digital. Entonces, ¿qué recursos digitales podemos utilizar a la hora de enseñar oralidad? ¿No? ¿Qué recursos digitales concretos, qué aplicaciones podemos utilizar para enseñar la oralidad? Bien, la primera idea: el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no. Lo que nos dicen tanto Vidal Campo como María Elena Rodríguez es que la comunicación oral o la enseñanza de la oralidad es la gran asignatura pendiente de la educación. Incluso, dicen ellos, a nivel universitario. Ejemplifican con las carreras de comunicación, de derecho, de medicina, donde la comunicación efectiva es absolutamente imprescindible y sin embargo pareciera que no se enseña lo suficiente. ¿Por qué? Nos dicen ellos, porque formamos receptores en lugar de emisores. Nuestros alumnos tienen un rol por lo general más pasivo. Bueno, es lógico, tienen que tomar nota, tienen que escuchar, tienen que procesar todo aquello que reciben de sus docentes, pero no siempre están ellos en la posición de toma de la palabra, no una postura activa de toma de la palabra que además los va a poner en el mundo, ¿sí? Les va a ayudar a ser actores más que observadores. Entonces, bien, de ahí la importancia, ¿sí? Y de ahí un poco este dicho un poco fuerte: el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no, ¿sí? Porque la oralidad es una forma de actuación social y su enseñanza ayuda a superar la desigualdad comunicativa. Entonces, a través de la escuela, a través de la educación, los niños van a poder superar esa brecha, esa desigualdad, y aprender además las representaciones más formales de la oralidad. O sea, más allá del habla cotidiana, ¿no? Podrán aprender otros géneros del habla
como exposición, debate, entrevistas, ¿sí? Para, y de esta manera entrenarlos para situaciones de uso de la lengua en contextos más amplios, más formales. Bien, establecida la importancia de la enseñanza de la oralidad y reconociendo también que no siempre esta recibe ¿no? la debida importancia en lo que es la enseñanza en general, desde el texto de María Elena Rodríguez, vamos a reflexionar sobre algunas diferencias entre lengua escrita y lengua hablada, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta a la hora de enseñar la oralidad. Entonces, en la lengua hablada, primera diferencia, se basa en fonemas, para lo cual necesitamos el sentido del oído, mientras que la lengua escrita se basa en grafemas, para lo cual necesitamos el sentido de la vista. Segunda diferencia, la lengua hablada es sincrónica, ¿sí? Sobre todo en una situación de habla, de acto de habla, de cuerpo presente, ¿no? Donde el emisor y el receptor están uno frente al otro. Es sincrónica esa comunicación, ese mensaje, por lo cual el receptor puede llegar a influir en ese mensaje en el momento en que esté emitido. Mientras que la lengua escrita es asincrónica. Si bien el emisor va a construir un receptor ideal, este no puede ofrecer una retroalimentación simultánea a la emisión. Tercera diferencia entre lengua hablada y lengua escrita. La lengua hablada es universal, es de aprendizaje espontáneo. Todos nacemos con la capacidad de hablar y lo aprendemos prácticamente desde el momento de nacer, de manera espontánea, y porque poseemos un aparato fonador, poseemos la biología necesaria para emitir una enorme cantidad de sonidos y poder codificarlos. Mientras que la lengua escrita va a resultar el aprendizaje de la misma de una enseñanza organizada, estratégica. Cuarta diferencia, la comunicación no verbal y el paralenguaje se integran al mensaje sin recurrir a signos de estricta codificación. Mientras que en la lengua escrita, esa comunicación no verbal, ese paralenguaje, ¿sí? El paralenguaje son todas aquellas vocalizaciones emitidas por el aparato fonador que no son precisamente palabras, ¿sí? Son interjecciones, onomatopeyas. Todas estas se van a codificar en la lengua escrita mediante signos gráficos. Entonces, los tonos, los silencios efectistas, todos los demás matices van a estar representados gráficamente mediante, por ejemplo, comas, puntos suspensivos, punto y aparte. Quinta diferencia entre lengua hablada y escrita. En el habla, las repeticiones e interjecciones de orden fático, o sea, aquellas que tienen la función de que no se pierda la comunicación, de que no se corte, todas estas repeticiones e interjecciones son necesarias, mientras que en la lengua escrita se evitan las repeticiones, las interjecciones, las onomatopeyas, a menos que sea adrede por una cuestión de estilo, ¿no? A menos que la función de ese texto sea expresiva o poética. Sexta diferencia entre lengua hablada y escrita. La sintaxis en el habla es menos estricta. Al haber un contexto compartido y específico al momento, no es necesario enunciarlo. Y además se varían los registros en la lengua hablada. Eh, Ejemplo, en una charla TED, un científico hablando sobre la vida de las moléculas va a estar en un registro científico, en un registro muy formal, pero puede llegar a ser lugar, ¿sí?, a apartados, a chascarrillos, bromas, algún apartado, algún diálogo con algún miembro del público, ¿sí?, donde se va a variar ese registro, va a pasar de ser muy científico a tal vez un humorístico o más informal. Ese mismo tema, ese mismo contenido en un paper científico no va a variar su registro, va a ser siempre lo igual, ¿sí? Se mantiene el registro. Y además importa la sintaxis en la lengua escrita. Va a haber usos de conectores que den cohesión.
Se va a incluir también al paratexto como contexto. Se va a ajustar la superestructura textual según el texto para asegurar la coherencia del mismo. Todo eso en el lengua escrita. Séptima y última diferencia, según el texto de María Elena Rodríguez, la construcción del enunciado en la lengua hablada suele ser espontánea, ¿sí? En la comunicación, sobre todo en la comunicación cotidiana. Mientras que en la lengua escrita, la construcción del enunciado suele ser revisada y reelaborada. Al texto de Rodríguez, podemos agregar de cuño propio algunas otras diferencias entre lo hablado y lo escrito, ¿no? Que el texto de ella nos ha motivado a reflexionar al respecto. Lo escrito tiene cierto grado de permanencia, siempre estará allí, alojado en un formato material. Para ser escrito tiene que estar alojado en un formato material, mientras que el oral, por lo general, sobre todo en la situación de habla cotidiana, es efímero. Existe en el momento de sonar, nada más, a menos que quede registrado o grabado, como estas palabras, por ejemplo. Pero por lo general hay más permanencia en un formato material, ¿sí? En un soporte material, en lo escrito con respecto al oral, que es más efímero. Suena y cuando dejó de sonar no está más. Entonces, y la otra reflexión es que algo maravilloso, y es que lo oral está codificado con fonemas, y lo escrito son grafemas que se sirven de esos fonemas para codificarse, para estar codificados. Esto, por supuesto, en el caso de nuestro alfabeto fonético, ¿no? Que tenemos 22 fonemas que los hemos codificado en 22 grafemas y con eso hemos armado todo una lengua, ¿sí? Todo nuestro lenguaje. Estoy hablando siempre del alfabeto fonético, heredado de los griegos, que a su vez lo han tomado de las culturas semíticas. No así los códigos ideográficos, que tienen otra forma, otra estructura y otra lógica completamente diferente, donde cada grafema representa una idea, ¿no? Por eso los chinos tienen 6.000 grafemas. Y por eso es tan difícil aprender el idioma chino y por eso es tan difícil para los chinos estar alfabetizados en su idioma tradicional. Bien, para enseñar la lengua oral, y aquí continuamos con el texto de María Elena Rodríguez, desde la comunicación es preciso tener en cuenta a los usuarios, por un lado, ¿sí? Que van a manejar distintos idiolectos, dialectos, geolectos, sociolectos, ¿sí? Los usuarios, y sus situaciones de uso de la lengua hablada, ¿no? ¿En qué situación de uso se va a dar el acto de habla? Y aquí van a variar los registros según el contexto comunicacional. Entonces es posible que un mismo dialecto tenga a su vez sus distintos registros, de más formal, menos formal o informal, ¿sí? Entonces los usuarios y sus situaciones de uso. Bien, con respecto también a la enseñanza, ¿no? de la lengua oral, es útil lo que nos dice María Elena Rodríguez acerca de cuáles son los componentes del acto de habla. Ella menciona 8 componentes. El primero, el marco, ¿sí? El lugar y espacio donde se va a dar el acto de habla, ¿sí? Cómo los códigos proxémicos van a organizar la acción. Por ejemplo, en el aula va a haber un espacio concreto para el docente y otro para los alumnos. Va a haber una organización espacial para la enseñanza del acto del habla, de los actos de habla. En segundo lugar, los participantes. Bueno, estamos hablando en una situación de enseñanza, el docente y sus alumnos. También puede haber otros participantes, directivos, padres, miembros de la comunidad. En tercer lugar, los propósitos, o sea, qué objetivos se tienen en mente y cuáles van a ser los resultados buscados, ¿no? Tener metas concretas, ¿no? Etcétera. Cuarto componente del acto de habla, cómo va a ser la estructura de la interacción comunicativa, cómo va a ser esa secuencia de actos de habla en el aula. Quinto componente de los actos de habla,
estamos siempre hablando de la enseñanza de la lengua oral, el estilo, ¿sí? Más formal o informal, según la actividad propuesta, ¿sí? Según se proponga una charla de amigos o una conferencia. Sexto componente de los actos de habla, los instrumentos. Entonces, ¿qué canal se va a elegir y cuáles van a ser todos los elementos lingüísticos incluidos en ese acto de habla? Estamos hablando también de los elementos paralingüísticos y de los elementos no verbales, la comunicación no verbal. Todo lo que los instrumentos que van a intervenir en el acto de habla. En séptimo componente, las normas, ¿sí? En la enseñanza de la lengua oral, por supuesto, muy importante este componente que tiene que ver con los turnos en el habla, las normas de cortesía, las repreguntas, en el caso de estar en una entrevista. Y el último componente que menciona son los géneros, ¿sí? ¿En qué géneros eh, intervienen el acto de habla? Entonces, bueno, ejemplos posibles de géneros relacionados a la oralidad: relatos, poemas, proverbios, plegarias, conferencias, exposiciones, debates. ¿Sí? Todos esos géneros a ser trabajados serían el octavo componente de los actos de habla de la enseñanza de la lengua oral. Bien, por último, nuestra tercera idea, la enseñanza de la lengua oral en el contexto digital, ¿no? Recordemos que hoy las pantallas son mediadoras de la mayor parte de la enseñanza. Por ejemplo, en este momento estamos en esa situación. Entonces, en el nivel de la enseñanza media, ¿sí? De la escuela media, nuestra segunda autora, que es Tosi, ¿sí? Ella nos recomienda tres recursos digitales. En primer lugar, los audiolibros para trabajar la oralidad literaria. En otras palabras, entrenar el oído, ¿sí? Para escuchar la correcta elocución a la hora de leer en voz alta una obra literaria, para después poder reproducir eso mediante la voz propia, utilizando la propia voz. En segundo lugar, ella recomienda ya los dos últimos, el recurso 2 y 3 ya son de tipo audiovisual, mientras que el audiolibro es solamente sonido. Los otros dos recursos, que son la ponencia leída y el spot divulgativo, ya son audiovisuales. La ponencia leída sabemos que requiere de un cuidadoso trabajo escrito previo y suele darse más bien en el ámbito académico, por lo que el lenguaje se va a adecuar a ello. Mientras que el spot divulgativo va a ser, por lo general, para un auditorio más amplio, más heterogéneo. El lenguaje entonces se va a mantener en un registro de menor formalidad y menor grado de complejidad, como para asegurar la efectividad de ese mensaje. Ambos, entonces, la ponencia leída y el spot divulgativo son audiovisuales, pero son diferentes entre sí en cuanto a gestualidad, espontaneidad, comunicación no verbal, etc. Bien, con esto hemos concluido lo de nuestras dos autoras. Volvemos a la charla de Manuel Vidal Campo, donde él deja también algunas claves para quien quiera mejorar sus habilidades oratorias o de public speaking. Y él menciona algunas cuestiones muy interesantes para tener en cuenta, que nos son muy útiles, que son, en primer lugar, el manejo de los silencios. En otras palabras, los silencios en la comunicación oral son tan importantes como las palabras, porque van a permitir ese ritmo, esa cadencia, que van a dar más interés, y además en esos segundos de silencio siempre se va a permitir que se asienten los conceptos recién vertidos unos segundos antes. En segundo lugar, él también habla de aprender a manejar la tensión escénica. En otras palabras, esa adrenalina o ¿no? Esa tensión que provoca el tener que hablar en público,
él dice, bueno, aprovecharla para poder dar lo mejor de sí, para imbuirla de pasión, ¿sí? De fuerza, ¿no? O sea, esa atención transformarla en algo que realmente aumente la llegada al público, que el público la sienta y de esa manera se sienta también más interesado, más atraído por lo que está diciendo el que habla. De la misma manera, relacionado a esto, la audiencia. Nos dice Manuel Vidal Campo, aprender a leerla, estar atento a sus reacciones, ir leyéndola y de acuerdo a eso ir adaptando el mensaje, ir cabalgando a esa audiencia y viendo cómo hacer para leerla y comprenderla y adaptar el mensaje. Esto también incluye un cuarto elemento que es la comunicación no verbal y sus manifestaciones, tanto las propias del emisor, ¿sí? Cómo maneja su comunicación no verbal, sus movimientos, sus gestos, su respiración incluso, cómo proyectar la voz, etcétera. Tanto tener un buen manejo de la comunicación no verbal propia del emisor, como observar la comunicación no verbal de la audiencia. Y por último, y no menos importante, él dice, bien, esto parece todo muy espontáneo, pero es imprescindible la preparación previa, haber ensayado, conocer qué es lo que uno tiene para decir, llevar tal vez ayuda a memorias, eh, etcétera, ¿no? Y para esto él cita a un gran orador, ¿sí? Histórico, que es Winston Churchill, y él lo cita diciendo, he preparado meticulosamente esta improvisación, con lo cual nos da una idea de lo importante que es ir preparado para el uso de la palabra en un ámbito público. Bien, y con esto damos por finalizada la charla con respecto a la enseñanza de la oralidad, ¿sí? En el marco de las didácticas de las ciencias del lenguaje. Muchísimas gracias.